Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 14 de julio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Y empezamos con hechos, acontecimientos ocurridos un día como hoy, 14 de julio, en diferentes años. Y empezamos con 1789, el 14 de julio de ese año en París, Francia, se produce la toma de la Bastilla, que supuso el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. La Bastilla era una fortaleza, prisión medieval y símbolo del despotismo de la monarquía francesa, con lo que su rendición provocó un verdadero seísmo social que acabó con el feudalismo y el absolutismo que había en Francia por aquella época. Pasamos ahora a 1933, un día como hoy, 14 de julio, en Alemania, momento en que el partido nazi se convierte oficialmente en el único partido legal en Alemania, aunque bueno, los principales partidos políticos ya se habían disuelto al ceder ante la presión nazi, ¿no? Y tenemos que un 14 de julio de 1976 en Canadá queda abolida la pena de muerte. Y en 1995 también, un 14 de julio en Estados Unidos, se da a conocer el formato MP3 para los archivos de audio que conocemos y que seguimos utilizando actualmente en diferentes calidades. Nos vamos ahora con nacimientos, un día como hoy, 14 de julio, y tenemos que en el año 1913 nace Gerald Ford, que sería el 38º presidente de los Estados Unidos entre los años 1974 y 1977. Ford falleció en el año 2006. Pasamos ahora al año 1918, en que nace un 14 de julio Ingmar Bergman, el cineasta sueco, fallecido en el año 2007. También si hablamos de cine, tenemos el mismo 14 de julio, pero de 1919, un año posterior, en el que nace Lino Ventura, otro conocido actor italiano, fallecido en 1987. Y el 14 de julio de 1923 tenemos una historia interesante, porque es el día en el que nace Robert Zildjian, que para los que están en la música seguramente ese apellido te va a sonar a marca. Era un empresario, fue un empresario estadounidense, Robert Zildjian, que falleció en el 2013, hace 7 años. Y esta familia Zildjian tenía, a través de su cabeza de familia, el máximo responsable, que era Avedis Zildjian III, tenía una empresa que se llamaba Avedis Zildjian Company. Y este señor, por tradición familiar, debería haberle, digamos, pasado su legado a su hijo mayor, pero transmitió también todos los secretos del negocio a su hijo Robert, que es el que estamos diciendo que nació un día como hoy, 14 de julio de 1923. ¿Y qué pasó con Robert? Que hubo disputas familiares y entonces Robert decidió comenzar un negocio que competía directamente con el familiar y fundó en Canadá en 1980 la Savian Cymbals, que es una marca que junto con la de Zildjian siguen después de todos estos años disputándose el mercado y son digamos, los platillos que utilizan las baterías los más populares del mundo. Seguimos en el mundo de la música. Nos vamos a 1949, un 14 de julio, momento en que nace Tommy Mottola, productor musical estadounidense y copropietario de la discográfica Casablanca Records, esto fue una operación conjunta con Universal Music. Y bueno, después hay otros datos como que es ex marido de Mariah Carey y bueno, es el actual esposo de Thalía. Estuvo al frente de Sony Music Entertainment unos 15 años y es un mentor y cazatalentos. Y dentro de los que fueron o son en algún momento sus protegidos, tenemos gente conocida que ha estado trabajando con él, como Hall & Oates, Carly Simon, John Mellencamp, Diana Ross, Mariah Carey, Jennifer López o también Thalía.
Y nos vamos ahora a un 14 de julio de 1966, momento en que nace Matthew Fox. Es un actor estadounidense también, conocido. Y para ubicarlo más fácil, te digo que actuó en la serie que tuvo en muchos países, estuvo viendo, acá en España también. No sé si actualmente está. Yo no la vi algunos capítulos sueltos, pero no la vi entera. Y en la serie Lost, Matthew Fox hizo el papel del doctor Jack Shepard. Terminamos con los nacimientos y pasamos a fallecimientos un día como hoy, 14 de julio, y tenemos en 1881 fallece el malhechor Billy the Kid, Billy el Niño, que con sus 21 años que tenía en ese momento ya se le atribuían 21 muertes. Algunas quizá no se podían probar que habían sido directamente producidas por él, pero él había estado involucrado, ¿no? Y fue capturado y asesinado por el sheriff del condado de Lincoln de aquel momento, que se llamaba Pat Garrett, y que lo tomó por sorpresa en las afueras de Fort Summer, en Nuevo México. Y ahora nos vamos hacia el año 2010, momento en que fallece Eduardo Sánchez Junco, periodista español que había nacido en el año 1943, que fue director y presidente de la revista Hola, más que conocida, ¿no? Cuando este señor, Eduardo Sánchez Junco, tenía apenas un añito y poco, el 8 de septiembre de 1944 se fundó la revista. El fundador fue su padre, Antonio Sánchez Gómez, junto con la que era su esposa en aquel momento, Mercedes Junco Calderón. Y en 1984, tras fallecer el padre, o sea, Antonio, Eduardo toma las riendas de la publicación y lanza también después una edición inglesa, la revista Hello, que marcó un hito en la prensa del Reino Unido. Y bueno, y estuvo trabajando fuerte en la revista Hola, que consiguió editarse en 24 países, además de exportarse a otros 70 y en 10 idiomas diferentes, siendo una de las publicaciones más leídas del mundo. Y a todo esto, a todo este éxito, tendríamos que sumar la parte de Internet, porque en el portal hola.com, su portal online, eh, según el artículo, dice que tienen más de 60 millones de páginas vistas cada mes. Así que la revista Hola, un punto importante, y Eduardo Sánchez Gómez, parte del éxito de esta revista, y como dijimos, había nacido en el año 43 y fallecido en 2010. Y con Eduardo Sánchez Junco terminamos esta reseña de hechos y personas nacidas o fallecidas y hechos históricos de un día como hoy, 14 de julio. Bien, y ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de que la pegatina de la ITV para un coche que no ha pasado la inspección, si la llevas puesta en el parabrisas, eh, es delito. Así lo establece el Tribunal Supremo en una sentencia en la que dice que usar un distintivo sin tener la ITV aprobada y obviamente en vigor es constitutivo de delito de uso de certificación falsa, y estaba previsto en el artículo 399.2 del Código Penal, previéndose penas de multa de 3 a 6 meses en caso de hacer uso de un distintivo que no sea el que le corresponde al vehículo, incluso sin haber intervenido en la posible falsificación de esa pegatina. Y bueno, cito textualmente lo que dice el alto tribunal. Cualquier reproducción o manipulación de estos marcadores o la utilización no autorizada de los sellos legítimos se integra de manera definitiva en la ordinaria finalidad probatoria que se asigna al distintivo original y adquiere por ello su pleno significado, por lo que se encuadra plenamente en los dos primeros números del artículo 399 del Código Penal. Por tanto, si tenías alguna duda, con esto queda aclarado, ¿no? No podés llevar una pegatina si no es la que tiene que ser, la que está, digamos, certificando que tenés el ITV correctamente aprobado. ¿Y por qué aparece todo esto de la sentencia y esto que te acabo de comentar? Porque resulta que parece que detectaron un vehículo o detuvieron un vehículo al que estaban chequeando todo, y esa persona llevaba
El conductor del vehículo tenía una pegatina puesta en el parabrisas que decía que la ITV estaba vigente, que estaba ok, hasta 2019, ¿no? Pero en realidad la ITV de ese coche había vencido 3 años antes. Y en este caso la pegatina no era falsa, pero, o sea, era una pegatina real, pero no era de ese vehículo, era de otro vehículo que tenía supuestamente la ITV en vigor. Así que bueno, la multaron a esta persona y tuvo que pagar más de 700 euros. Y hablando de multas y esto, bueno, conviene recordar que no llevar la pegatina puesta en el parabrisas ahí en el lado derecho arriba, donde normalmente la colocan. No importa que tengas la ITV aprobada, que esté vigente. Si no llevas la pegatina ahí puesta, te pueden poner una multa de 80 euros. Y en el caso de que estuviera vencida, tendrías que pagar una multa de 200, o sea, conducir con la ITV caducada son 200 euros. En el caso de que te hubiera salido desfavorable y estás conduciendo el coche, también serían 200 euros. Pero la cosa se complica si la ITV te hubiera salido negativa, es decir, que el coche, digamos, tendrías que dejarlo parado en tu casa, no podrés ni ir a un taller porque es tan grave lo que tiene que no puede, o sea, que no estaría autorizado a circular para nada, ¿no? En ese caso, como decía, si la ITV te sale negativa, tendrías que pagar una multa de 500 euros en el caso de que usaras el coche. Por lo tanto, a tener cuidado. Como siempre, hay que tener la ITV en vigor. Con esto del coronavirus, bueno, se han cambiado algunas fechas y eso, pero en definitiva, por más que te den un plazo para todo esto, se mantiene siempre la parte de la exigencia de que hay que tenerla en vigor. Y si por ahí se te ocurre ponerle la de otro para salir del paso, ya sabes que como mínimo te puede caer lo que a esta persona, 700 y pico de euros, y a veces, si por algún motivo no la podés llevar a pasar o tiene algún problema el coche, casi que es mejor que no la tengas vigente que hacerte la travesura, por decirlo así, de forma, digamos, elegante. Siempre es mejor que esté vencida y no... Con esto no quiero decir que tengas que circular con la ITV vencida, ¿no? Pero me refiero a que si se te ocurre ponerle una pegatina a otro coche que no es tuyo, te vas a meter en un problema bastante gordo. Así que mejor no entrar en eso. A veces uno está mirando el móvil y tiene el televisor ahí de fondo prendido y está, digamos, están pasando algo, ¿no? Y bueno, anoche me pasó eso mientras estaba mirando el móvil ahí, Twitter y Facebook, algunos mensajes que tenía, algunas cosas. Con un ojo estaba mirando el móvil y con el otro miraba el televisor. Entonces de repente puse un poquito más de atención porque empezaron a hablar de un tema que a pesar de que el volumen estaba bajo, más o menos lo estaba escuchando, ¿no? Le subí un poquito el volumen y resulta de que no me acuerdo ni en qué canal era, te digo la verdad, porque como te digo, estaba centrado en los mensajes que tenía que contestar en el móvil. Eh, por eso no te puedo decir en qué canal era, pero el tema, que lo agarré empezado, era que, digamos, en el estudio ahí donde estaban, habían llevado a varias personas de diferentes edades y la persona que conducía el programa les mostraba la letra de canciones de reggaetón a esa gente que estaba ahí. No sé si eran padres e hijos, creo que sí, pero ya te digo, como lo agarré empezado no te puedo decir datos. Detalles no tengo, pero sí me centré más que nada en el poquito rato que lo vi, en cuál era la reacción y el tema central, que era mostrarle a diferentes personas de diferentes edades la letra de canciones de reggaetón. Y entonces eh, esas personas las leían y daban su opinión. Y obviamente las personas mayores eran las que estaban más escandalizadas, ¿no? De las cosas que se decían en esas canciones. Y había gente, digamos, un poco más joven que también le parecía mal y bueno, incluso algunos más jóvenes de 15, 16 años también parece que también eran conscientes de que hay un montón de letras de canciones de reggaetón que son bastante denigrantes, ¿no?
hablan en un lenguaje bastante inapropiado para, para gente joven o para niños o incluso para gente mayor, o sea, un lenguaje que no es necesario emplear para que una canción triunfe y que no es necesario ponerle música tampoco, ¿no? Eh, Son cosas que seguramente, como decían en el programa, si te lo dan para leer en un texto de un, no sé, de una novela, de un libro o simplemente de un artículo y eso no fuera parte de una canción, seguramente no te gustaría o sentirías un rechazo bastante evidente, ¿no? Pero resulta que como parte de las canciones, parece que se diluye un poco el tema y la gente lo acepta, ¿no? Y comentaban también, había un psicólogo que acompañaba a la conductora del programa y más o menos comentaba cómo incidían esas letras, esas músicas en las diferentes edades y sobre todo decía que en los más jóvenes, entre 12 y 14 años, que podían tener un efecto bastante negativo, ¿no? Porque obviamente con esa edad todavía no está formada la persona, no tenés esa calle necesaria para tener claro un montón de cosas y saber exactamente qué te conviene, qué no te conviene, lo que está bien y lo que está mal. Con esto no quiero decir de que el reggaetón sea malo o que, en fin, o que no se tenga que escuchar. Yo no tengo nada, a mí no me gusta el reggaetón, eso lo voy a dejar claro, pero yo no tengo nada contra el reggaetón como música, porque habrá gente también en otras épocas, en los años 20 o 40 o 50, a lo largo de la historia, la música ha ido cambiando, han aparecido ritmos nuevos y seguramente gente que escuchaba música en los años 20 le parece que el rock de los 70 es en fin, es demoníaco como se dijo en algún momento, y bueno, igual que gente anterior, también considerará que la música de los años 20 también era inapropiada, en fin, pero no vamos a entrar en eso. Estamos en un tema más específico, que es el tema de las letras, ¿no? Y a mí lo que me choca de todo esto, que era lo que veía ayer, que por ejemplo una chica decía que ella esa música le gustaba, que la bailaba, leyó la letra, le pareció que la letra realmente no era una letra conveniente, que hablaba mal de la mujer, que la cosificaba, que en fin, hablaba de sexo, todo en términos y un lenguaje que no hay necesidad. Y esta persona decía que, bueno, sí, cuando le preguntaron si le parecía mal, sí, me parece mal, no sé qué, pero yo la voy a seguir bailando porque me gusta, ¿no? Y la verdad que eso es algo que me chocó mucho porque algunos decían que sí, que lo que les entraba más era el ritmo, pero que si veían la parte de la música, sí, claro, perdón, la parte de la letra, sí, claro, que eso no está bien. Y como te digo, lo que más me choca a mí de todo esto es que hay un determinado porcentaje de la sociedad que, por un lado, te lee la letra y se da cuenta de que te están diciendo un disparate, que te están tomando el pelo, y que están diciéndote cosas que es una vejación en algunos casos, pero lo consumen. Y esta chica, por ejemplo, dice, no, yo me gusta, lo voy a seguir bailando, esto y lo otro, pero lo peor de todo esto es que mucha de esa gente que lo baila y que le parece y festeja y aplaude esas letras que le están diciendo, tratando a la mujer de la peor manera, son las mismas de repente que son las primeras en que salen a defender el feminismo y que salen a la plaza y a condenar el machismo y a condenar hechos, digamos, de todo tipo y que incluso por ahí no son capaces ni de soportar un piropo y te terminan denunciando. Y no quiero que se malentienda esto, ¿no? No estoy ni a favor ni en contra de una cosa o de la otra, ni de la música, ni del reggaetón. Estoy a favor del buen gusto y a favor de, por supuesto, de la legalidad y de que las cosas se hagan con, con sentido común, ¿no? Porque habla muy mal de la sociedad y muy mal. No digo porque esta chica sea mujer, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Si fuera un hombre me parece exactamente igual, porque si por un lado
salís a decir que vos crees en la igualdad y que respetás y que jamás le dirías un disparate a una mujer y jamás la tratarías mal, esto y lo otro, y por otro lado estás escuchando todo el día música que tiene esas letras que van directamente en contra de lo que vos decís que pensás, o sea, entonces, ¿qué sos? ¿Sos un farsante? ¿Sos un tarao? ¿Qué sos? No sé, porque parece que hay un miedo terrible a ser diferente o por lo menos a decir las cosas como son. O sea, cuando te ponen solo una letra, seas hombre, seas mujer, te ponen solo ahí, te preguntan qué tal, decís que sí, 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 que te parece muy mal. Pero cuando tenés que decir lo mismo adelante de tus amigos o en un grupo, ahí no sos capaz de revelarte o capaz ni siquiera sos capaz de decir la verdad o lo que pensás, porque capaz que en realidad pensás que sí, que está mal, ¿no? Porque también puede pasar de que digas que está mal porque hay una cámara de televisión prendida y te parece que es lo que hay que hacer. Entonces es un poco difícil de procesar esta época. Siempre ha ocurrido, ¿no? De que se quiere pertenecer al grupo y que hay mucho miedo a ser diferente y al no pertenecer digamos, a determinados sectores con los que te puedas identificar y estar de alguna manera protegido. Pero creo que ahora pasa esto bastante más que antes o más que nunca, en el que parece que la gente mm, consume y ya está. Te dan eso y, y es lo que consumís. Y cuidado que si hay en tu grupo de amigos, yo qué sé, 20 personas y 19 lo escuchan lo mismo, aplauden y todo, ojo que no vas a ser vos el único que, o la única que se te ocurra decir que eso no está bien, o por lo menos que es de mal gusto. O sea, es una manada todo ya, porque no puede ser de que, por un lado, seas la primera o el primero en salir a la plaza a condenar un montón de hechos y a decir que esto no puede ser, que esto y que lo otro, donde se habla y se cosifica y, en fin, y un montón de problemas que van alrededor de esto. Y por otro lado, cuando estás ahí entre tus amigos o en círculos más chicos, o capaz a veces también más grandes, a la primera de cambio que tendrías que mantener eso que estás diciendo, no decís nada. Y consumís eso que te están dando y muy tranquilo y salís a aplaudir. Igual si hay un concierto del fenómeno, la fenómena de turno que canta eso que vos rechazás por un lado, igual te vas una semana antes para sacar la entrada y ponerte una carpa en la esquina y ser el primero en la primera línea del concierto. La verdad que es triste, ¿eh? Es triste. Es triste y esto viene pasando hace bastante tiempo en que me da la impresión de que cada vez mmm, a todo nivel se tiene menos pensamiento crítico, se tiene menos autoestima y se tiene menos valentía de hacer lo que se piensa o por lo menos decirlo, si es que se piensa, porque últimamente de pensar poco, ¿no? Pero en fin, esta es la reflexión y daría para estirar muchísimo y relacionarlo con un montón de conductas que se vienen dando hace mucho tiempo, pero no me quiero estirar, no es el momento. Simplemente quería comentar eso, que cada vez se ve más y me parece horrible y que habla muy mal de las personas, de por un lado salir a condenar y hablar y boquillar mucho de una cosa y después a la primera de cambio eh, haces absolutamente lo contrario, ¿no? Eso suena como aquello, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Me parece de terror. Y bueno, en este último bloque lo voy a hacer cortito porque la verdad que ya lleva unos cuantos minutos la grabación y no quiero que se estire mucho más. Y te voy a hablar muy rapidito del tema coronavirus. Viste que hay un montón de focos, esto no es novedad, que se está la cosa descontrolando. Incluso a nivel del gobierno de Cataluña quieren imponer que el confinamiento y por ahí salió una jueza a decir que no es legal, que esto tiene que ser a través del gobierno de España y bien, en fin, complicadito, ¿no? El tema en varios lados
Y dicen, por otro lado, estaba leyendo que está empezando a ver, parece que se estaba reactivando un poquito la cosa, que el turismo estaba viniendo, estaba empezando a moverse un poquito, incluso a nivel interno. Pero claro, con esto de los rebrotes, quieras o no, la gente, hay todavía una parte de la gente que esto se lo toma en serio, ¿no? Y le preocupa. Y entonces parece que están surgiendo nuevas cancelaciones y gente que, digamos, de alguna manera cambia el destino o directamente no sale porque se le complicó la historia. Y bueno, están habiendo cancelaciones y cambios de planes y eso obviamente está afectando a empresas que se mueven en el sector y de todo tipo, ¿no? Desde el transporte hasta hoteles, restauración, todo. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero obviamente si queremos, digamos, que esto no vaya más, tendremos que portarnos bien y hacer el confinamiento si es necesario y si no se puede hacer confinamiento o no es necesario hacerlo, por lo menos mantener, como se dice desde el día uno, las medidas de seguridad mínima para que esto no vaya más, porque si no, en fin, es una tontería, por un lado, querer hacer vida normal y por otro quejarse de que hay problemas de económicos y todas esas cosas. Si no ponemos cada uno su granito de arroz para mejorar esta situación, es, es increíble, pero nos estamos matando a nosotros mismos, ¿no? No lo digo literal, pero bueno, también podría ser. Y bueno, relacionado con esto, resulta que estuve leyendo de que hay una primera plataforma de afectados por del coronavirus que se llama Derecho a la Verdad, que tiene miles de apoyos, ¿no? Y tiene recién un par de semanas de vida la plataforma nada más, pero parece que tiene mucho apoyo y está llevada adelante por gente que de alguna forma se ha visto afectada por esto del coronavirus y lo que quieren es reclamarle al Estado que haga frente a la responsabilidad durante todo el estado de alarma por las cosas que han ocurrido y que la plataforma reclama que tienen, digamos que los responsables desde el gobierno tienen que pagar, resarcir a los damnificados. Dicen que los fallecidos, la cifra real podría estar ya en unos 50.000 y que por culpa de malas decisiones, digamos, decisiones a destiempo, en fin, por una serie de decisiones o no toma de decisiones, o sea, como consecuencia directa o indirecta de todas esas, de ese manejo desde el punto de vista político y de los organismos correspondientes, han ocurrido un montón de muertes, gente que se ha contagiado porque no tenía los elementos de seguridad necesarios, gente a la que no han atendido en un centro de salud porque no había el material necesario, en fin, todo lo que ya sabemos que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Y están pidiendo entonces, le piensan pedir a la administración una indemnización de unos 120.000 euros por persona afectada, ¿no? Lo que si multiplicamos ese dinero, si esto fuera adelante y lo multiplicamos por los 50.000 muertos que se estiman, la verdad que la cifra sería muy, pero muy importante, ¿no? Y que en definitiva la terminaríamos pagando todos porque ya sabemos que el Estado no paga nada de su bolsillo. Lo que paga es lo que antes recaudó de los contribuyentes. Pero bueno, esta plataforma parece que está fuerte en ese sentido y que va a reclamar a la administración y como decía, serían en principio unos 120.000 euros que solicitaría por persona y veremos qué ocurre, ¿no? Seguramente paralelo con esto a nivel judicial y también político, cuando vayan pasando los meses irán saliendo cosas, nos iremos enterando de algunas y habrá que ver cómo se desarrolla y cómo termina, porque podría haber, según comentan, podría haber responsabilidades importantes, ¿no? En que hayan ocurrido, digamos, las cosas que han ocurrido y que la cantidad de fallecidos haya sido tan alta, ¿no? Sobre todo respecto a otro montón de países que no han tenido este mismo problema. Así que bueno, veremos qué pasa y qué pasa con esta
plataforma que dice que ya tiene muchos apoyos y cómo se desarrolla los meses que viene el tema del virus y todo lo que gira alrededor de él que tiene muchas aristas. En fin, vamos a dejarlo por acá. Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 14 de julio del 2020 y esto ha sido un nuevo episodio de Bitácora Mental, así que te espero en el próximo.